Listo. Listo. Una pregunta para comenzar hoy. ¿Por qué enseñamos la Biblia? ¿Qué motivación hay para enseñar la Biblia a otros o a otra persona? Porque es un mandamiento, es algo que Jesús dejó escrito y por todo el mundo predica el evangelio y la única forma de hacerlo es con la Biblia. Bueno, una de las formas para hacerlo, no la única, una y la más importante es a través de la Biblia. Ajá. Muy bien. Una pregunta más. ¿Para qué enseñamos la Biblia? Ya sabemos por qué, ahora ¿para qué? Para ganar almas. ¿Sí? ¿Para qué más? Para cambios de vida. Excelente. Para cambiar vidas. Primero, para que conozcan al Salvador, al Señor Jesucristo. Y segundo, para que cambien sus vidas. Esto debemos empaparnos y metérnoslo en la cabeza y en el corazón. Yo le hablo a alguien de Dios, Dios me dio la Biblia para que otros sean transformados. Ese es uno de los anhelos de Dios, que las personas sean transformadas. Voy a compartirles aquí algo que venimos estudiando. Dice la Biblia, ¿quién quiere leernos Romanos 12:2? Sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. Amén. Entonces Dios anhela algo de nosotros, y es que seamos ¿qué? Transformado. Transformados. Transformados. Dios anhela que las personas cambien. Dios anhela que todos cambiemos, que todos seamos transformados, que cambiemos la manera en que actuamos. Y ese versículo nos dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Este versículo dice, es un versículo que también nos ayuda a los que queremos enseñar a otros. Y es que hay un área en que debemos lograr llegar a la gente, y es a su mente. Y aquí la palabra mente se refiere de como lo que las personas creen, porque la persona actúa de acuerdo a lo que cree. Esa parte es importante que nos la metamos en la cabeza. Si yo creo que es bueno el cigarrillo, yo voy a fumar cigarrillo. Si yo creo que es divertido estar con muchas mujeres, voy a ser un adúltero. Si yo creo que es bueno ir a la iglesia y alabar a Dios, voy a ser fiel yendo a la iglesia. Entonces, la parte importante que yo debo tener en cuenta de las personas es su corazón, es la parte clave, su mente, perdón, lo que ellos creen. Obviamente también incluye el corazón. Dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, entonces la verdad los hará libres. Eso lo encontramos en Juan 8:32. Entonces, si a nosotros en ocasiones nos gustaría cambiar comportamientos de personas, ¿cierto? Uy, cómo me gustaría que esa esposa mía hiciera tal cosa, cómo me gustaría que ese hijo mío hiciera tal cosa. Nos gustaría cambiar a las personas, pero no van a cambiar las personas si no cambiamos sus creencias. Eso es importante, porque cuando una persona cambia en lo que cree, va a cambiar su manera de actuar. Entonces, y cuando la persona cree en algo, va a cambiar su comportamiento. Y la Biblia, cuando nos habla de cambiar un comportamiento, nos habla de cambiar la mente de alguien. ¿Y saben cómo se llama eso? Arrepentimiento. Esa es la definición para arrepentimiento.
cuando alguien cambia la mente, cuando alguien cambia su manera de pensar, cuando alguien cambia su manera de actuar, cuando alguien se vuelve a Dios, se está arrepintiendo porque está cambiando de rumbo. Entonces, cuando nosotros a través de la predicación logramos que alguien cambie el rumbo por el que va y crea en algo diferente a lo que estaba creyendo, estamos cumpliendo el propósito de la predicación. Entonces, es muy importante que nuestras predicaciones vayan acompañadas de acción. Es decir, no solamente información, lo hemos hablado durante todo el curso, sino que la gente sepa que Dios está esperando que ellos hagan algo, que nosotros hagamos algo. Y debemos usar los métodos bíblicos para que las personas empiecen un cambio de mente. Bueno, toda enseñanza debe aterrizar con dos palabras. Va a, o podría ser, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esto que acaba de aprender? Entonces, todas las predicaciones deben ir acompañadas de este qué vamos a hacer o qué es lo que usted cree que Dios lo está mandando. Porque en ocasiones damos mucha información y damos muchos ejemplos, pero no retamos a la gente. Y recuerden, Dios quiere que las personas cambien. Y eso se logra es a través de retar a las personas. Es importante que retemos a las personas en las enseñanzas. A veces nos da temor retar a las personas porque de pronto se ponen bravos o de pronto se van a reír o de pronto van a decir que no. Pero si usted no logra que la gente se sienta retada, usted ha perdido el tiempo cuando está enseñando. Y hemos hablado de que la mejor manera de retar a las personas es a través de la aplicación, explicarles qué es lo que Dios quiere de ellos. Entonces, ¿cómo poner más aplicación en una enseñanza? Siempre apunte hacia una respuesta específica. Y eso de una respuesta específica la debemos hacer nosotros. ¿Por qué estoy enseñando esto? ¿O por qué voy a enseñarle esto a estas personas? Ay, me pidieron el favor que enseñara a los jóvenes y me puse a estudiar la Biblia, ya sé qué versículos voy a usar, ya sé qué ilustraciones, pero una pregunta clave que usted debe hacerse es, ¿por qué voy a enseñar esto? Es decir, ¿qué respuesta usted espera que tenga la gente de lo que usted va a decir? Y eso se logra a través de algo específico. ¿Qué es lo que usted quiere que ellos piensen? ¿Qué es lo que quiere que sientan? ¿Qué es lo que quiere que hagan? Entonces, varias pautas que les voy a dar ahorita tienen que ver mucho con la aplicación, es decir, ese momento en el cual queremos que la gente haga algo. Ya les dimos un buen estudio bíblico, ya les explicamos bien la Biblia, ya les dimos ejemplos, ellos ya como que están convencidos de que tienen que hacer algo, pero aún no saben cómo hacerlo. Entonces, hoy voy a hablar un poquito de cómo aplicar la Biblia, de cómo llevar a la gente a la acción, a no ser solamente oidores, sino también, ¿qué? Hacedores. Alguien que nos lea 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí mismo. Lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa. Solo obedezcan lo que está escrito. Así no sentirán orgullo por un hombre y odio por otro. Muy bien, ahí el apóstol Pablo está poniendo como ejemplo a quién. Dios, Apolos. Apolos. ¿Y quién era Apolos? Un discípulo de él. Sí, muy bien, un discípulo. Entonces, es interesante porque lo que nos está diciendo el apóstol es que una buena manera de enseñar no es solo hablando y haciendo un buen estudio bíblico, es también a través de nuestro ejemplo. Esta parte es clave porque en ocasiones la gente los puede escuchar a ustedes enseñando algo muy bonito y algo muy especial,
pero ven que ustedes no viven lo que predican. Entonces, esta parte es importante. Alguien una vez le decía a los hermanos en la iglesia, el árbol de Navidad es satánico, pero pasaron 2 años y el hermano que predicó acerca del árbol de Navidad tenía un árbol de Navidad en la sala de su casa. Entonces, la persona, pero ¿cómo así? Yo boté el árbol porque este predicador me dijo que era malo, pero ahora tiene un árbol de Navidad en su casa. Entonces, es una doble moral, es una doble, la gente va a decir, esto que este pastor o este hermano o este amigo está diciendo realmente es mentira porque no lo vive. Ahí tenemos una responsabilidad. Dios no espera que seamos perfectos, pero Dios sí quiere que podamos esforzarnos por tratar de vivir lo que predicamos. Si a usted le queda difícil vivir lo que va a predicar, al menos motívese a empezar a vivirlo a partir de ahí, si no lo ha vivido. Bueno, entonces, ¿cómo poner, además de con nuestra vida, otra forma de que la gente empiece a aplicar, empiece a llevar a la acción lo que usted está diciendo? Es a través de preguntas. Es muy importante hacer preguntas en medio de la enseñanza. Y no necesariamente ellos deben responderlas, pero sí es importante levantar cuestionamientos. Y eso es algo bíblico. Si vemos en la Biblia, es algo que Jesús hacía. Sabía que Jesús hacía muchas preguntas y no siempre esperaba una respuesta de los discípulos. Él levantaba preguntas e interrogantes para que ellos se cuestionaran. Veamos unos ejemplos. Ahí en la, denme un segundito, aquí corro. Ahí en Mateo 17:25 dice lo siguiente. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó a Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? ¿Quién estaba preguntando ahí? Jesús. Exactamente. Y Jesús le estaba preguntando a Pedro, a Simón Pedro, porque él quería que se cuestionara. Él quería captar la atención. Entonces nosotros, cuando hacemos preguntas, estamos captando la atención, pero no solo eso, estamos haciendo que las personas se cuestionen. Otro ejemplo, Mateo 18:12. Dice Jesús, ¿qué les parece? Eso es una pregunta. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, vuelve y hace otra pregunta. ¿No dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? ¿Se dan cuenta cómo predicaba Jesús? Con preguntas. Veamos otro ejemplo, Mateo 21:28. ¿Quién quiere leer? Dice, desde donde empieza Pastor Freddy, ¿qué les parece? Continuó Sí. Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. Entonces noten que Jesús comenzó esa parábola de nuevo con una pregunta. Continuó ¿Qué Jesús. les parece? Había que ¿Qué tenía les 2 hijos. parece? Se dirigió al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar con el viñedo. Alguien que Okay. nos lea Lucas 10:36. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ajá. Entonces ahí Jesús acababa de contar la parábola del buen samaritano y termina con una pregunta. Entonces, en este caso, es muy importante si nosotros queremos que la gente aplique lo que les acabamos de enseñar, sea una gran predicación un domingo o una corta enseñanza en un grupo o en una conversación con un amigo leyendo la Biblia, es clave que nosotros hagamos preguntas. En ocasiones, si es con una persona, pues podemos darle la oportunidad de que responda la pregunta, como Jesús hizo con Pedro. Pero en ocasiones, cuando es frente a un auditorio, cuando es en una enseñanza así, por ejemplo, donde hay muchas personas virtual,
de pronto no nos va a dar tiempo de que ellos contesten, pero dejamos levantado el cuestionamiento o el interrogante. ¿Qué vas a hacer entonces con tu vida frente al orgullo? O hemos hablado hoy del orgullo, supongamos. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy con el orgullo? ¿Qué vas a hacer hoy con tu vida frente a lo que Dios te acaba de decir? Es importante las preguntas porque eso los va a llevar a la acción, a poner en práctica lo que Dios les está diciendo. Otra manera importante que debemos tener en cuenta cuando enseñamos a otros, además de las preguntas, porque Jesús hacía preguntas, es dar pasos específicos de acción. ¿Qué quiere decir esto? Crea esto, no crea aquello. Haga esto, no haga aquello. Recuerde esto, cambie esto, comience esto. Entonces, ¿cómo así que pasos específicos? Hay veces debemos darles masticado a las personas lo que estamos enseñando. No simplemente, usted deje la mentira porque la mentira es pecado delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo amén. Y dentro de los que están escuchando, sí, yo sé que la mentira es mala, pero ¿cómo la dejo? Yo lucho con la mentira. ¿Cómo la dejo? Sé que a Dios no le agrada. ¿Cómo hago? Entonces es importante que usted piense en dar pasos específicos para que la gente pueda dejar la mentira. Por ejemplo, un paso específico para dejar la mentira es elegir hablar la verdad. Eso es un ejemplo. Entonces, una de las cosas para poner en práctica, para que si usted está predicando la mentira, es un punto podría ser, empiece a esforzarse por hablar siempre la verdad. Eso es un ejemplo de un paso específico. En la Biblia podríamos encontrar otros pasos específicos para que la gente empiece a actuar en favor de hablar la verdad. Y así con cualquier cosa que ustedes enseñen, darle pautas y pasos a la gente para que ponga en práctica la verdad que hemos encontrado en la Biblia. Otra forma para que la gente pueda poner en práctica lo que usted está enseñando es dar ejemplos prácticos. Primera de Corintios 10:11 nos dice, todo esto le sucedió para que les sirva de ejemplo. Ahí el apóstol Pablo en Primera de Corintios está hablando del Antiguo Testamento y nos está diciendo que el Antiguo Testamento nos fue dado para servirnos como ejemplo, como ilustración. Entonces, si alguien, volviendo a la predicación de la mentira que estamos preparando, entonces pensamos en alguien del Antiguo Testamento que fue mentiroso. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de alguien en el Antiguo Testamento que fue mentiroso? ¿Quién? Adán. Bueno, Adán no fue tanto de mentiroso, sino más bien se dio a la tentación y no hizo lo que debía hacer. Pero ellos dijeron que no habían comido de la fruta. Sí, en este caso sí mintió frente a lo que Dios le había dicho. Otro también pudo haber sido Jacob. Jacob era un mentiroso empedernido. Entonces, cuando cogemos, por ejemplo, ese pedacito donde Adán miente, donde Jacob miente, podemos usarlo en una predicación. Precisamente el Nuevo Testamento es un libro que nos da instrucción, pero el Antiguo Testamento nos sirve como ilustraciones. Entonces, el Antiguo Testamento podemos coger historias del Antiguo Testamento como ejemplos. Dice, pastor, dice, perdón, Sí. dice en Jeremías que Ananías, el profeta mentiroso. Ananías también. Entonces, cualquier ejemplo, si estamos predicando de la mentira, podemos coger alguna historia de algún personaje del Antiguo Testamento como un ejemplo práctico, porque no debemos mentir, porque la mentira traía siempre consecuencias. En el caso de Jacob, tuvo consecuencias sus mentiras, Abraham también mintió, Adán mintió, pero tuvieron sus consecuencias. Entonces podemos usar cosas del Antiguo Testamento como ejemplos de verdades absolutas que están en el Nuevo Testamento.
Bueno, otra forma de poner en práctica para que la gente aplique es que nosotros debemos ofrecerles esperanza a la gente. No solamente decirles, ustedes hagan esto porque el Señor lo manda y punto, o si no irán al infierno. No, debemos, para que la gente ponga en práctica algo, no solamente decirles esto es malo y punto, o usted va a ir al infierno y punto, sino también hay esperanza. Y eso es importante que esté dentro de nuestras enseñanzas. Dice Romanos 15, 4, alguien que por favor lo lea. Todo lo que escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, tengamos esperanza. Ajá. Perdón, pastor, no veo, no visualizo nada. No ven la diapositiva. Yo ¿O sí? no. Sí, ahí Sí, están. dale. Janet, de pronto lo moviste con el dedo. Si estás en un celular, hay que correr con el dedo hacia creo que es hacia la derecha, para que aparezca la imagen. Entonces, es importante que también cuando usted enseñe, le dé esperanza a la gente. No solamente le diga, Dios quiere que usted cambie y punto. Y a pesar de que le dé muchos ejemplos de cómo cambiar, que les dé esperanza. Es bueno un regaño, pero es bueno también una voz de aliento dentro de las enseñanzas. Sabe, actualmente la gente se está suicidando por millares. Antes uno escuchaba por allá en tal país se está suicidando la gente. Ahora acá en nuestro país, en Colombia, la gente se está suicidando. En Sudamérica la gente se está suicidando. Y es increíble, uno en un año puede escuchar de 2 personas, tal vez cercanas a algún conocido, ay, Julano, imagínate que se quitó la vida. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo sin esperanza. La gente no tiene una razón, una motivación para vivir. Y la motivación la tiene el Evangelio. Entonces, es muy importante que aunque un texto sea negativo, aquí lo que nos está diciendo Romanos es todo lo que se escribió en la Biblia se escribió para enseñarnos, pero también para que nos alentemos a tener una esperanza. Entonces, dentro del cambio que usted quiere que la gente tenga, meta algo de esperanza, algo de, mira, si usted deja la mentira, usted tiene la esperanza de que la gente no le dé la espalda. Si usted deja la mentira, usted tiene la esperanza de que la gente va a tener credibilidad en usted, va a confiar en usted. Entonces, siempre es importante meter dentro de las enseñanzas la esperanza. En este momento voy a parar lo de la aplicación y voy a hablarles algo que es importante que ustedes tengan en cuenta y es tener un bosquejo cuando predicamos. ¿Qué entienden ustedes por bosquejo? ¿Alguien de pronto sabe qué es un bosquejo? Borrador. ¿Qué? Borrado. Borradora, ¿quién da más? Como cuando en el colegio hacían los actos cívicos. Decía primero esto, segundo esto, tercero esto, es como algo organizado para hacer. Yo creo que es un bosquejo hace referencia a una estructura de algo a lo que yo quiero hacer referencia y que me ubica de una manera fácil para yo poder recordar ideas principales y poder expresar de una manera más clara y con mejores objetivos y resultados lo que yo quiero decir. Sí. Es organizar, organizar los procesos de cuál es el inicio y cuál es el final. Cuando nosotros estudiábamos, tal vez algunos de ustedes aún están estudiando, bueno, en mi época, usábamos una cosa que se llamaba memofichas y nos tocaba una exposición y eran unas tarjeticas de cartón en la cual uno escribía la exposición y las iba pasando. Eran unas tarjeticas pequeñas y uno iba pasando. Cuando nosotros predicamos, algunos dicen, uy, ese hombre, ¿cómo se aprende todo eso de memoria? Otros dicen, no, todo fluye del Espíritu Santo y el hombre todo el Espíritu Santo le va diciendo y el hombre no prepara nada. Pues
Ya hemos aprendido que es importante preparar, porque si bien es cierto, el Espíritu Santo fluye en medio de la predicación y en ocasiones nos lleva a decir cosas que ni siquiera escribimos ni que preparamos, es importante saber de qué vamos a enseñar y qué vamos a decir, porque muchos que a veces cogen la Biblia y simplemente empiezan a hablar lo que se les viene a la mente, he escuchado muchas personas que han dicho disparates precisamente por eso, porque no, o tal vez no oraron, o tal vez no prepararon. Pero es importante hacer un bosquejo. Un bosquejo es tener una guía de lo que yo ya estudié. Hay algunos predicadores que tienen todo anotado, al pie de la letra, todo lo que van a decir. Hay otros que simplemente tienen buena memoria y tienen la capacidad de anotar simplemente título, punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Y del punto 1 se acuerdan todo lo que ya prepararon. No sé si usted tiene buena memoria o no la tiene. Lo importante es que usted tenga un bosquejo por varias razones. Porque primero, no va a olvidar lo que ya había preparado. Un profesor del seminario dijo, yo aprendí a escribir mis sermones porque desde que los desde que los escribo, digo menos tonterías frente al púlpito. Y es verdad. Muchas veces uno se le olvida, ay, ¿ahora de qué hablo? Bueno, voy a hablar de la novela que me vi anoche porque no me acuerdo qué más debo decir en la predicación. Pero debemos tener un bosquejo. Y vamos a hablar un poco del bosquejo. Hemos hablado, hoy la enseñanza se divide en dos partes, la importancia de una aplicación y cómo tener una aplicación. Y ahora vamos a hablar un poco del bosquejo, de cómo tener un buen bosquejo de acuerdo a lo que ya hemos venido aprendiendo. Entonces, dentro de un bosquejo, como les dije, debe haber un título. En una de las enseñanzas les voy a enseñar cómo ponerle un título a una enseñanza. Eso es casi lo último que uno debe pensar, pero sí debe pensar en los puntos principales. Y dentro de los puntos principales, si el punto del mensaje es la aplicación, entonces sus aplicaciones deberían ser sus puntos principales. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo en un bosquejo 4 puntos principales. Esos 4 puntos principales deben ir de la mano con la aplicación que usted quiere que las personas hagan, la acción. Ahorita voy a hablarles un poquito de más profundamente de eso, porque en ocasiones en un bosquejo ponemos punto 1, Moisés vio la zarza ardiendo. ¿Será que eso lleva la acción a una persona? No, eso es algo de historia bíblica, pero eso no me dice a mí nada. Sí, sí que Moisés vio una zarza que no se consumía, pero Dios quiere acción. Dios quiere que las personas hagan. Entonces, sus puntos principales del bosquejo deben ser las aplicaciones, la forma en que Dios le ha mostrado a usted que la gente viva el mensaje. Esos son sus puntos principales. Ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Otra cosa dentro del bosquejo es que si el punto del mensaje es la aplicación, entonces sus aplicaciones deberían ser sus puntos. Voy a ahondar un poquito en eso. Todo mensaje tiene un título. Entonces, si yo pongo punto 1, debo hacer una declaración con una aplicación en tiempo presente. Y después de ese punto, debo dar una explicación y ya un contexto del pasaje, ya de pronto poner las frases de un famoso o poner ilustraciones. Pero el punto 1 de mi bosquejo debe ser algo en tiempo presente que lleve a la acción de las personas. El punto 2, lo mismo. Y ya yo desgloso de ahí el contenido del mensaje. Pongo un verbo en cada punto. Aquí yo por lo menos tengo un bosquejo de una predicación que yo hice y yo hablé del casco de la salvación, que está ahí en la palabra acerca de la armadura de Dios. Y miren que cada uno de los puntos, ahí está mi bosquejo. Entonces el punto 1 era vístase con la mente de Cristo.
Noten que comenzó con qué. Con una acción, un verbo, vístase. El punto 2, mire las cosas de arriba. El punto 3, deje que Dios transforme su mente. Punto 4, pelee las batallas de su mente. Punto 5, proteja sus pensamientos. ¿Notan algo en particular al comienzo de cada punto principal de mi bosquejo? Sí, Todos que son inicia verbos. con acciones. Exacto. Todos son verbos, todos comienzan con acciones. No importa que esté al comienzo de la frase, en la mitad o al final. Ustedes sus bosquejos, pónganlo en tiempo presente o en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque eso le va a llevar a empezar a retar a la gente frente a la acción que Dios le puso en su corazón, que los que escuchan lleven a la obra, es decir, cumplan. Entonces, el poner un verbo en cada punto es vital para que la gente viva lo que usted está enseñando. Otra cosa importante del bosquejo, acuérdense que estamos hablando del bosquejo, es que ponga a Jesús o a Dios en los puntos principales del bosquejo. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Corintios 10:13? Alguien que lo lea. Primera de Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Amén. Entonces, este pasaje bíblico es muy importante porque nos recuerda que Jesús fue tentado en todo. Imagínense que yo quiera dar una predicación de ese pasaje bíblico. Entonces voy a dar un bosquejo de ese pasaje bíblico. Vuelve a leerlo, por favor, para que lo tengamos en cuenta ese pasaje. Imagínense que vamos a predicar sobre ese pasaje. Vuelve a leerlo. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Sí, ahora les voy a mostrar un bosquejo de este pasaje bíblico con el supertítulo del predicador invitado Santiago López desde la ciudad de la eterna primavera. Nos va a predicar: usted puede vencer la tentación. Y dice el bosquejo que trae ese día, dice: punto 1, ¿por qué vencer la tentación? Porque es común. 2, porque es limitada. 3, porque es escapable. ¿Será que eso lleva a la acción? No. Tal vez uno dice, no, pues el bosquejo sí está bien porque habla de lo que dice el texto, pero primero no dice nada acerca de Dios, el bosquejo. Es para mí ese bosquejo es muy humanista, porque habla de que yo puedo hacer las cosas por mis propias fuerzas, o que la tentación está ahí, pero no habla nada de Dios, nada de Cristo. Entonces, en los puntos principales del bosquejo es importante que esté Dios y que esté Cristo. Entonces, este no es una buena forma de hacer un bosquejo, de puntos de aplicación o puntos principales de un bosquejo. Voy a mostrarles otro ejemplo de cómo podría ser un bosquejo de este texto. El título es por el predicador internacional Santiago López, con el título ¿Qué hacer cuando es tentado? Punto 1, crea que Dios lo ha visto antes. O sea, hablando de la tentación. 2, crea que Dios limitará su intensidad. Crea que Dios proveerá una salida. ¿Se dan cuenta la diferencia? El primer bosquejo hablaba de la tentación, sí, y hablaba cosas del texto, pero este me lleva a la acción. Primero habla con un verbo y también pone a Dios dentro de cada punto principal del bosquejo. Entonces, es interesante porque cuando uno empieza a escribir los bosquejos y en cada punto pone a Dios o a Cristo
y pone un verbo, se da cuenta que Dios está motivando a lo que usted va a decir, a que la gente haga algo y no solamente que se queden sentados con información muy bonita que usted lo hizo muy, muy especial y lo va a cambiar por cosas que la gente quiere poner en práctica. Entonces, esta sí es una buena forma de hacer un bosquejo. Esto nos va a motivar a la acción. Otra cosa importante del bosquejo es que personalice los puntos usando pronombres personales. Palabras como tú, usted, mí, yo. No me gusta usar el nosotros. Por ejemplo, un punto principal, volvamos al tema de la mentira. Nosotros podemos vencer la mentira con la ayuda de Dios. Ese nosotros no motiva tanto como tú, con la ayuda de Cristo, puedes dejar la mentira. Eso motiva. O usted, o yo. Entonces es importante que también pongamos en la aplicación pronombres en primera persona o en segunda persona. Siempre cuando usted enseñe algo, deje una tarea al público. Volvamos al tema de la mentira. Entonces le hace la pregunta a la gente: ¿qué vas a hacer esta semana para empezar a dejar la mentira? O en tus conversaciones, ¿cómo vas a empezar a hablar para dejar a un lado la mentira? Mire, Jesús a menudo cuando enseñaba, él dejaba una tarea. Él le decía a la mujer: listo, ya tuviste la enseñanza, ahora vete y no peques más. ¿Cuál era la tarea de la mujer? Dejar el pecado. Ahí en Lucas 10:37 les dice: ve y haz tú lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es importante. En ocasiones uno puede darse la super enseñanza. Uy, ese la sacó del estadio. Pero no hay una tarea, no hay un reto, no hay algo que me esté mandando a hacer. Entonces es importante que yo piense en dejar una tarea. No, la tarea no debe decirle a la gente: bueno, para el próximo domingo entonces me van a escribir 3 formas en que van a... No, más bien cosas aplicables. Esta semana, ¿cómo vas a tratar a tu familia? Esta semana, ¿cómo vas a hacer con tu esposa frente a ese tema? Cosas que se puedan poner en práctica, cosas específicas. Entonces esas tareas tienen que tener unas características, tienen que ser motivadoras, no imposibles, porque si usted deja una pregunta con algo imposible, la gente perdió el tiempo en su enseñanza. Entonces, una buena tarea es motivadora, perdón, es específica. Es, esta semana, ¿cuánto vas a orar? ¿Cuánto vas a orar tú esta semana? ¿1 hora? ¿1 minuto? ¿Cuánto vas a hacerlo? ¿Te gustaría orar esta semana diariamente 5 minutos? Eso es algo específico. No, Dios te está mandando a que ores más. Eso no es específico, eso es general. Entonces, mi hermano, Dios quiere que usted lea la Biblia. Eso es algo muy general. Usted tiene que ser más específico cuando deja una tarea, cuando deja una aplicación. Otra cosa importante es motivadora. O sea, motivar a la gente que sí se puede dejar la mentira, sí se puede empezar a orar diariamente, sí se puede leer la Biblia. Logrables. Algo de las tareas logrables es importante que seamos realistas frente a las personas que usted le está enseñando. Y si usted le dice: bueno, voy a orar todos los días por 1 año por los misioneros, eso probablemente no lo va a lograr la gente. Pero si usted le dice: tal vez vamos a orar durante 10 días por un misionero, 5 minutos, va a ser más lograble, va a ser lograble, va a ser posible que ellos cumplan con esa tarea. Entonces es importante que usted piense en cosas que las personas realmente puedan realizar, que sean relevantes. Cuando usted da una tarea, por ejemplo,
alguien que enseña a los niños y usted le dice algo que no es importante, pues ellos nunca van a ponerlo en práctica. A un niño una tarea relevante es de qué manera vas a tratar a tu compañerito en el colegio. De qué manera crees que puedes dejar el miedo en las noches antes de dormir. Eso es algo que realmente los afecta a ellos y ellos van a poder vivenciarlo y ponerlo en práctica. Medibles. Entonces, ¿de qué manera ellos pueden medir que realmente están cumpliendo la tarea? Bueno, también dentro del bosquejo, no espere para darle la acción a la gente. En ocasiones, conozco a un amigo que él es muy buen predicador, pero es a lo último que le dice a la gente, Dios quiere que tú hagas tal cosa, ya a lo último cuando está terminando el sermón. No, haga sus puntos principales pronto, no espere, vivimos en un mundo rápido. No le estoy hablando que su predicación tiene que ser de 10 minutos, sino que usted debe llevar a la acción a la gente pronto. Es decir, si su punto 1 es la primera acción, entonces no espere para decirle a la gente, Dios quiere que usted haga tal cosa hasta el final. Usted puede decirlo de diferentes maneras a lo largo del mensaje y no dar una espera hasta lo último para decirle, Dios quiere que usted tal cosa. Ponga sus puntos en oraciones gramaticales completas. Entonces, por ejemplo, muchos bosquejos no dicen nada. Acá hay un bosquejo de Lucas capítulo 18, versículos 6 al 8. Punto 1, el impotente. Punto 2, el ayudante. Punto 3, la apelación. Punto 4, las exhortaciones. Eso no dice nada, eso suena aburrido. Y en ocasiones nuestras predicaciones son aburridas porque esos son nuestros bosquejos. ¿Qué dice ese bosquejo? ¿Será que vale la pena recordar ese bosquejo? ¿Es útil ese bosquejo para algo? ¿Valdría la pena que alguien escribiera ese bosquejo? ¿Por qué es importante el bosquejo? Porque es tal vez lo único que la gente va a escribir de su predicación. ¿Sabía eso? La gente no va a escribir todo lo que usted enseña. En ocasiones lo único que van a escribir son los puntos principales. Entonces es importante que en su bosquejo los puntos principales lleven a que la gente haga algo, que sean relevantes. Es importante que nuestros puntos principales tengan unidad y balance. Imagínense. Voy a pasar esta por un momento. Arregle sus puntos de manera que culminen con un compromiso. Entonces, que la gente se comprometa a algo, que la gente haga algo. Dígales por qué, muéstreles cómo hacerlo. Arregle sus puntos usando el suspenso y el desenlace, tensión y distensión. Ahí hay un dibujo en esa diapositiva de una montaña rusa. ¿La ven? Son las curvaturas. En ocasiones, una predicación no salió ahí la línea recta, y tenía una línea recta, no salió por algo, pero bueno. En ocasiones, una predicación es demasiado plana. Todo porque la persona que está enseñando no lleva la acción, no lleva a retarnos. Y esto de la montaña rusa quiere decir que en ocasiones va a haber picos y valles. En ocasiones usted no siempre tiene que estar a la gente a la expectativa. Usted tiene que mantenerlos. En ocasiones va a decir cosas emocionantes y en ocasiones cosas que no son tan emocionantes. En ocasiones usted debe mantener una tensión y en ocasiones distensionar la enseñanza. En ocasiones usted va a dar un descanso a la gente. Dice algo, dejen esto porque Dios lo está mandando y hagan esto porque Dios lo dice en su palabra. Ese es un momento de tensión. Usted les está diciendo de parte de Dios que tengan un compromiso. Pero si se la pasa todo el tiempo diciéndoles, Dios dice, Dios quiere que hagan, pues la gente se va a mantener tensionada. Y es bueno de vez en cuando distensionar
a través de alguna frase, a través de algo gracioso, a través de una ilustración. Si usted todo el momento es plano, la gente se va a dormir. Entonces usted debe tener picos y valles. Usted debe tener momentos en los que hable duro y momentos en los que hable suave. Esos altibajos en la enseñanza van a mantener a la gente expectante. A la gente le gusta sentir emociones, porque somos personas emocionales. Y cuando usted ve una película, muchas veces, la película no todo el tiempo es acción. Hay momentos de diálogo que esta parte es como aburrida, pero es necesaria dentro de la película. Lo mismo en nuestras enseñanzas. Nosotros debemos tener momentos que sean emocionantes, momentos en que la gente se recline de su silla y empieza a mirarnos a los ojos. Y momentos en los cuales distensionamos y empezamos a hablar del texto y de pronto parece que lo que estamos diciendo no es tan interesante, pero es importante decirlo porque hace parte de la información que usted quiere enseñar. Muy bien. Ya vamos a terminar esta parte del bosquejo porque esta parte es muy importante tenerla en cuenta. Bueno, denme un segundito aquí. Les voy a dar un ejemplo de un bosquejo basado en la historia de Jesús y Zaqueo. Y ustedes me van a decir si ese bosquejo les llama la atención. ¿Todos conocen la historia de Jesús y Zaqueo? Sí. Bueno, entonces aquí vemos un bosquejo de un predicador que se tomó el trabajo de estudiar el texto, el contexto, miró las palabras que no entendía en griego, buscó frases, buscó ilustraciones. Esta se titula El pobre hombrecito rico. Aunque era rico, era pobre, el punto 1. Aunque era buscador, fue encontrado. Aunque era odiado, fue amado. Aunque dio, él recibió. ¿Les llama la atención ese bosquejo? Sí, no, más o menos. ¿Quién da más? ¿Qué dice? Sí, a mí sí. Sí, bueno. ¿Lleva a la acción ese bosquejo? ¿Lleva a la gente a hacer algo? No. Muy poco. La verdad, casi no. Se puede parecer emocionante y como que suena un poquito en verso. Vamos a ver otro bosquejo. Zaqueo y yo. Él era pequeño, yo soy pequeño. Él era inteligente, yo necesito ser inteligente. Él fue llamado, yo soy llamado. Él fue salvado, yo puedo ser salvado. ¿Qué opinan de ese bosquejo? ¿Llama la atención? No. ¿Manda a la gente a hacer algo? Claro, no cumpliría con lo que No. nos ha dado en los anteriores. Yorla, dices algo, no te escuchamos. Que no cumpliría con lo que dice, pues con lo que nos ha dicho en los puntos anteriores. Por ejemplo, tener en cuenta el verbo, empezar con un verbo, tener en cuenta a Dios, a Jesús. Ajá. Muy bien, Yorla, dice, estás en la jugada. Sí, no tiene un verbo, no me reta nada. Tiene información y trata de aplicar un poquito. Ay, si Zaqueo era pequeño, pues yo también soy pequeño en algunos aspectos. Pero no tiene esa vida que debe tener un bosquejo. Otro, un hombre llamado Zaqueo. Su condición, separado de Dios, de los hombres y de sí mismo. Su curiosidad, todos tenían curiosidad acerca de Jesús. Las consecuencias, la gente religiosa murmuró, Jesús ministró, Zaqueo manifestó su fe. ¿Será que ese sí es un bosquejo que anima a alguien o no? Ahí está. Ahí está. ¿Qué dicen los demás? Igual que los otros, no cumple con los puntos. Uh-huh. Bueno, vamos a ver el último bosquejo. ¿Cuánto le importó a Dios?
No me importa que sea tan insignificante me sienta. Jesús me nota. No importa que digan otros de mí. Jesús me afirma. No importa qué he hecho. Jesús me afirma. ¿Cómo debería de responder a Jesús? ¿Qué tiene de bueno este bosquejo? Eso está mejor porque da como una aplicabilidad o da como un contraste entre lo que estoy diciendo y lo que Jesús ve en mí, diría yo. Me lleva más Ujú. a una acción. Sí, es más práctico, ¿cierto? ¿Está centrado en Dios, será? Sí, Sí, ¿Es positivo? sí, ¿Y será que sí, es es personal? positivo. Es personal. Sí, es personal porque habla de me. Jesús me nota. Jesús me afirma. Bueno, ahí de pronto en el tercer punto no era Jesús me afirma, sino Jesús me, me renueva o algo así como que me fortalece. Pero es personal. Entonces se dan cuenta la importancia de los puntos principales. Quiero terminar con una frase que dijo un hombre acerca de la importancia de un bosquejo. Dice, la manera en que preparo un sermón ha cambiado. Antes me concentraba en lo que el texto dice, cómo podía hacer lo que significara algo para alguien. Ahora pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere que esta gente oiga? Mi predicación era académica, ahora es más personal. Con todo el que hablo tiene algún dolor. Ay de la iglesia que no reconoce las necesidades de la gente. Entonces este es un gran predicador y este hombre antes se preocupaba mucho por lo que, solamente por el estudio bíblico, el contexto y el texto, pero no motivaba a la gente a hacer un cambio en sus vidas, no motivaba a la gente a que viviera la palabra. Entonces el hombre dijo, no, tengo que cambiar mi manera de predicar y tengo que llevar a la gente a acciones, cómo viven la palabra de Dios, cómo pueden cumplir. Ahora les dejo una tarea cuando termino la predicación. Entonces este gran predicador, cuando cambió su forma de enseñar, se convirtió en un predicador muy popular a nivel mundial. Entonces es un reto para ustedes, es un reto para mí, pensar muy bien cómo hacemos un bosquejo, pensar muy bien acerca de qué manera yo puedo llevar a la gente a que aplique la palabra de Dios a sus vidas. La tarea para la próxima semana los lleva a eso que aprendimos hoy, a que la gente empiece a aplicar un poquito. ¿Cómo podría esta verdad bíblica ponerla para que la gente la viva? ¿De qué manera yo les puedo explicar bien cómo dejar ciertos hábitos o cómo hacer ciertas cosas que Dios espera de ellos? ¿Cómo van a entregar la tarea de la próxima semana? De manera escrita. No vamos a reunirnos a las 6:30 con el grupo 1, no voy a reunirme a las 8 con el grupo 2, sino van a enviármela al WhatsApp, ya sea que la hagan en computador o ya sea que la hagan a mano. Si la hacen a mano, pues le toman una foto a las hojas o la escanean si tienen la forma de escanearla, escanean si es a mano y me la envían. ¿Qué van a enviarme? Las preguntas, la respuesta a las preguntas del texto que han elegido. Van a responder todas las preguntas. Elegí tal texto y la respuesta a las preguntas son estas. Las van a responder. Si alguien quiere entregarla el próximo lunes, perfecto, porque voy a tener más tiempo para corregir. Si alguien tiene preguntas o dudas, también puede hacerlo. Para finalizar, quiero preguntar en cuanto al tema de hoy, ¿queda alguna pregunta, alguna duda, algo que les parece que es importante mencionar? ¿O todo claro? A mí me parece importante el hecho de que la actitud de las personas
ante una situación en la que toque manifestar alguna prédica o algún mensaje. Por ejemplo, lo que soy yo soy una persona muy plana y no soy tan eufórico, pero soy más bien como tirando al tono reflexivo. Pero entonces, lo que mencionabas ahora acerca de que debe ser un momento destensionante y un momento tensionante, pues que no sea como una línea recta, pero en ocasiones puede que se dificulte porque el estilo de vida y la forma de ser de una persona, aunque pues quiera hacer las cosas de lo mejor posible, hay ocasiones en las que la manera de decir o de aplicar las cosas es diferente. Entonces, ¿cómo se podría aplicar algo ahí? No depende de la personalidad del predicador. Depende de las palabras que use el predicador. Ni siquiera depende del tono de voz, aunque si la persona de pronto, a mí a veces me pasa también, yo en ocasiones soy muy plano, mantengo un tono de voz, pero yo puedo decirles Pastor algo Freddy, qué pena le puedo interrumpir, es que ingreso a clases de la universidad, entonces era para excusarme. Claro que sí, Janet. Gracias, que Dios la les bendiga a todos. Amén. Bueno, estás muy bien. Es muy importante lo que decimos, así seamos planos, así nuestro tono de voz se mantenga. Si yo no reto a la gente, si yo no les animo a que cambien sus vidas, así sea con un tono suave, la predicación va a ser muy plana. Lo que hablaba de distensionante y momentos de tensión es así mi tono de voz, así mi personalidad sea muy plana. Si en mi sermón yo motivo a la gente a un cambio, Dios quiere que cambies tu vida. Dios quiere que dejes la mentira, porque la mentira arruinará tu vida, arruinará tu matrimonio. No necesitas gritarlo. Eso es algo que motiva a la gente y dice, yo no quiero que mi matrimonio se destruya. Entonces, no es tanto mi personalidad, es el contenido, es el reto, es la manera en que yo reto a la gente, es la manera en que las palabras que yo uso para que las personas sientan que realmente Dios les está mandando a hacer algo. Sí, es importante a veces usar los tonos de voz y de pronto si subo un poquito el tono de voz, eso puede motivar un poco más, pero no es un ingrediente principal. He conocido predicadores que tienen un tono de voz suave y hablan así, pero dicen verdades tan profundas y tan retadoras que no importa que no grite. He escuchado a muchos predicadores que gritan bastante. Gritan y dicen, ¿cuántos dicen amén? Y gritan, díselo fuerte al Señor, aleluya. Pero el contenido no reta nada. No te están mandando a nada de parte de Dios. Entonces, lo importante es el contenido. Primero, que el Espíritu Santo esté ahí acompañándote. Eso es clave. Y segundo, que el estudio profundo que tú hiciste de la Biblia lleve a la gente y la motive a hacer un cambio. Yo no sé si ustedes han escuchado, hay un tipo que es un motivador, incluso es cristiano, y es mexicano y él es con barba, ojiclaro, e incluso tiene rapado aquí, usa a veces como el pelo parado. Ese tipo no grita, pero el tipo dice unas verdades tan profundas que lo encarreta a uno. El tipo para hablar no maneja tonos de voz, pero lo que dice es muy profundo y eso es lo que realmente transforma vidas. Que nosotros, Dios nos dé la sabiduría para que las palabras que usemos sean palabras que transformen. No sé si hay alguna otra pregunta y no sé si de pronto di una respuesta a Santiago. Gracias, mijo. Sí, excelente. Muchas gracias. Yo tengo de pronto, no sé, algo que contar. Cuando me empezaron a hablar del Evangelio, mi amiga me dijo que escuchara una emisora mucho tiempo allá en Medellín. Bueno,
yo escuché la emisora y era un señor que gritaba tan horrible y decía que el agua se iba a convertir en sangre, que no, eso fue tan miedoso. Yo al otro día le dije, no, yo no vuelvo a escuchar a este señor, qué miedo. Cuando ella me dijo, ¿usted quién escuchó? Yo le dije más o menos lo que he hecho, es que no, ese no era. Escuché la emisora que no era. Y después escuché el que era realmente. Y la prédica fue muy interesante y terminó, está hablando sobre las cabras y las ovejas y decía que quiere ser en tu vida una cabra o una oveja. Uy, a mí nunca se me olvida esa prédica cuando él decía que eres cabra o oveja y que quieres ser, seguir siendo cabra o seguir siendo oveja. Fue súper bueno. Sí, muy importante las preguntas. Hay veces uno tiende a olvidar eso de preguntar a la gente. Cuando Dios nos dice, examínese cada uno a sí mismo, nos está diciendo, preguntes. Y eso es algo que también debemos hacer en las predicaciones, preguntarle a la gente, ¿cómo estás tú delante de Dios frente a tal cosa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu vida? Como dijo Yorla, ¿eres cabra o eres oveja? Cuestionar, que la gente se cuestione, se examine, es clave, importante. Bueno, una pregunta más porque vamos entonces a ir con el segundo grupo a la tarea. Si hay alguna pregunta o alguna duda o algo que añadir a lo que aprendimos hoy. Bueno, Freddy, yo quisiera preguntarle a usted esto. De pronto, uno ha visto varios tipos de predicadores y como que uno dice, bueno, este me gusta más, este me gusta menos. Tomar a alguien como referencia o como es bueno o no es bueno, uno tiene que hacerlo de uno. Es una buena pregunta porque hay la tendencia de uno imitar. Yo recuerdo un compañero de obra que le gustaba mucho Alex Campos y cantaba como Alex Campos y cogía el micrófono como Alex Campos. Entonces, el admirar a otro siervo de Dios es bueno porque puedo aprender cosas de él, pero en ocasiones puede llegar a ser malo porque ya empiezo a vivir por imitación. Y cuando empiezo a vivir por imitación, no dejo que el Espíritu Santo fluya como debe fluir. Dios nos hizo a cada uno. Dios cuando hizo, por ejemplo, a Jorge, Dios lo hizo a usted y rompió el molde. Eso quiere decir que no hay otro Jorge igual, no hay otra persona igual a usted, no hay otra persona igual a Alexandra, Yorladis. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. ¿Eso qué quiere decir? Que si Dios me hizo de una forma específica, Dios me hizo para llegar a cierto tipo de personas que nadie más llegaría. Entonces, cuando yo de pronto tomo como referencia a alguien y tiendo de pronto a imitar algunas frases, algunas cosas que esa persona hace, muchas veces ya no voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida, sino voy a imitar a otra persona. Entonces, Dios nos hizo a cada uno para predicarle a esta generación en el lugar donde nos encontremos para ese momento específico. Entonces, cuando yo tomo muchas veces, imito demasiado o tomo como referencia a una persona, tal vez no estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida, porque Dios puso ese predicador para ese tipo de personas que están escuchando en ese momento, pero no para las que me están rodeando a mí en este momento específico. Esa es una tentación sutil. A veces hay predicadores que lo pueden motivar a uno, pero que esa motivación no nos lleve a imitarlos completamente, porque Dios nos hizo únicos e irrepetibles para enseñar a las personas que nos rodean. Esa parte es importante. Puede escucharlos, pero evitar imitar. Muy bien, vamos a ir con el grupo 2 a la tarea. Gracias a todos los del grupo 1 por acompañarnos. Dios les bendiga. Creo que ya la mayoría del grupo 1 se nos fueron. Ya ahí se despidió Santiago. Creo que queda mi esposa. ¿Quién más queda por ahí? Denme un segundito.
Voy a cerrar aquí el chat. Listo. Yorlais también. Dios los bendiga, Santiago, a los del grupo 1, Dios los bendiga. No olviden la tarea escrita para esta semana. Pueden hacérmela llegar al WhatsApp o al correo electrónico. Yo les voy a escribir mi correo electrónico. Como les quede más fácil, lo pueden enviar, ya sea una foto si es escrito a mano, ojalá una foto que se lea bien, o si no, escrito a computador con las preguntas. Si alguien no recuerda cuáles son las preguntas, en un momento se las voy a entregar allí en el grupo de WhatsApp. Y una cosa más, esta semana también hay videos que ver, entonces no olviden ver los videos, lo mismo de cada semana, contestar las preguntas, qué es nuevo para mí, qué aprendí. Dios les bendiga a los del grupo 1, entonces me quedo un momento con los del grupo 2 para la revisión de la tarea. Amén, Dios les bendiga. Amén. Igualmente. Hermano Freddy, no me excuso con usted. Yo la tarea no la hice.